Muy buenos días. A la hora del punto se abre la sesión de la lectura y defensa de tesis de don David García Asenjo Llana, arquitecto, con el título que va a defender, que son Estrategias de proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española. Antes de dar comienzo a su lectura, el señor secretario del tribunal, don Eduardo Delgado Orozco, leerá alguna anotación necesaria que procede del Boletín Oficial del Estado correcto. En aplicación del Boletín Oficial del Estado del 13 de julio de 2013 se modifica el Real Decreto 99 de 2011 del 18 de enero, quedando de la siguiente manera. El Tribunal emitirá un informe de la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable, sobresaliente. El Tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Muy bien. Futuro doctor, puede comenzar. Buenos días, gracias al Tribunal por permitir este acto. La arquitectura religiosa de la segunda mitad del siglo XX ha experimentado una de las mayores transformaciones del modelo a lo largo de su historia. Los principales factores que propiciaron esta transformación fueron la evolución de las vanguardias artísticas, el movimiento moderno y la renovación de la arquitectura, la vuelta a los fundamentos originales de la arquitectura. Disculpa, muy tarde y muy mal. Empiezo de nuevo si parece. La arquitectura religiosa de la segunda mitad del siglo XX ha experimentado una de las mayores transformaciones del modelo a lo largo de su historia. Los principales factores que motivaron esta renovación fueron la evolución de las vanguardias artísticas, el movimiento moderno y con él la renovación de la arquitectura, la vuelta a los fundamentos originales de la liturgia, auspiciada por el movimiento litúrgico y completada en las disposiciones del Concilio Vaticano II, y el definitivo cambio de una sociedad urbana, una sociedad rural a una sociedad urbana. Los documentos surgidos en el Concilio Vaticano II no señalaban la configuración espacial que mejor respondería a los cambios surgidos en la liturgia. Se hacía referencia a la participación activa y a la funcionalidad litúrgica de los espacios, pero no se hacía ninguna mención especial a cómo debían ser ese tipo de nuevas iglesias. Pero el proceso de renovación litúrgica siempre estuvo ligado a la aplicación arquitectónica de los postulados reformistas, principalmente de las conferencias episcopales más activas como la francesa o la alemana. Cabe destacar la relación que se estableció entre la orden dominica y el Corbusier, en la que destaca la importancia de los templos surgidos de ella, como en la capilla de Roncham, en el momento de la Tourette, y por el hecho de que Le Corbusier se apoyara sobre los conocimientos de los religiosos para utilizarlos como herramienta de proyecto, que le guiaron a lo largo de sus obras. Destaca la capilla del Hospital de Venecia, una de las últimas obras de Le Corbusier, ya finalizada por sus colaboradores, en las que desde la estructura interna del espacio se puede entender la transformación de la liturgia y el significado de cada uno de los elementos. En España cabe destacar la figura entre otros de Javier Carvajal, José María García Paredes o Francisco Javier Sederiza, que incorporaron el lenguaje moderno a la arquitectura religiosa, pero en cambio no parecían participar de esta renovación de la liturgia, o al menos no habían teorizado sobre ella. Otro de los principales artífices del curso de arquitectura moderna fue Miguel Fisac, que con su capacidad plástica formal consiguió una serie de templos que recordaban la tipología y con la tradición. Pero cuando estaba realizando estos templos no hacía referencia a estos cambios que
estaban funcionando en la liturgia, este debate que estaba alrededor del movimiento litúrgico. Pero en cambio, cuando organizó la parroquia de Santana en Moratalaz, tuvimos un problema. Sí explicó que se había modificado el espacio interior debido a las innovaciones en la liturgia. Señaló que las nuevas disposiciones necesitaban un nuevo tipo de espacio. Este trabajo de investigación parte de ese momento, de la configuración espacial y urbana que propone Miguel Cisaque en Moratalaz, de su justificación de las decisiones del proyecto basadas en las determinaciones de la liturgia. Miguel Cisaque entiende que ha cambiado el sentido tradicional del espacio. Ahora se trata de un templo multifocal que queda organizado en su eje transversal, en el que se disponen los principales focos litúrgicos y que se recorre visualmente a lo largo de la celebración. Ya no prima la altura del espacio, sino que es la luz la que proporciona la dimensión vertical y propone un espacio horizontal de escala humana que queda cualificado por los principales puntos de luz natural. Este trabajo se ha realizado siguiendo la siguiente metodología. Se propone una lectura de la arquitectura religiosa a través de los principales aspectos que se consideran relevantes en el cambio que sufrió la tipología en la segunda mitad del siglo XX. Se establecen tres bloques generales, centrados en los principales factores de la evolución experimentada en la construcción de iglesias. La renovación del espacio de celebración, que como señalaba Miguel Cisaque, pasa de un espacio longitudinal a uno en el que prima la dimensión transversal del espacio. La nueva inserción del templo en la ciudad, que ya no se compone solo del templo, sino de una serie de locales que se articulan para generar un espacio de recepción, de conexión con la ciudad y un espacio interior de relación entre los fieles previo al ingreso al templo. Y las nuevas herramientas de significado, es decir, el modo en que se abstrae el lenguaje arquitectónico tradicional y se incorpora el arte contemporáneo. Estas tres aproximaciones son acumulativas y en cada una de ellas se incluye a las anteriores. Todos los templos analizados responden a estos puntos, pero lo hacen en mayor o menor intensidad, y para cada bloque se eligen los que en su realización han podido tener más claro cada una de las respuestas al proyecto. En la transformación del espacio de celebración se analiza la arquitectura, o se va a destacar en esta lectura, la arquitectura de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos, y cómo se entiende que la que mejor define la relación que existe entre la comisión de liturgia y los nuevos espacios de celebración. Se analiza esta serie de templos: la capilla de la Presencia de Ancianos en Alcázar de San Juan, la parroquia de Santísima Trinidad, la parroquia de Santa Mónica y la parroquia de Pastor. La capilla en Alcázar de San Juan fue la primera realización de Vicens y Ramos y tiene unas proporciones cúbicas, con una importante dimensión vertical. Se aleja de las referencias formales a los espacios del pasado. La capilla tiene una marcada frontalidad, con el presbiterio dispuesto al fondo del espacio y con un patio abierto detrás de este que dirige la mirada hacia el exterior. Se compensa esta frontalidad con una dilatación del presbiterio en el eje transversal y en el que se sitúan los diversos focos litúrgicos, ambón, sede, altar y reserva eucarística, que hacen que la atención se vaya desplazando por los mismos a lo largo de la celebración. En el siguiente templo, una propuesta no construida para la parroquia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba, se mantiene la proporción cúbica del espacio de Alcázar, pero siempre la direccionalidad del espacio del asilo, que se va a dirigir a la mirada hacia el fondo del presbiterio. En este caso la mirada se eleva al cielo. Una cubierta con 16 lucernarios de cobre tensa el espacio en su dimensión vertical. De nuevo se vuelve a disponer el presbiterio al fondo del espacio con todos los elementos en el eje transversal, y en este caso se añade la capilla para la capilla del Santísimo, en el que la reserva eucarística se sitúa en el mismo eje que el resto de templos. La versión construida de este templo cambió el sentido del espacio al reducir la altura del interior del mismo, pero seguía potenciándose el sentido transversal del espacio, marcado por el ritmo que marcan las
Se trata de un espacio que recibe una luz homogénea y dirige su mirada hacia el cielo, pero ya tiene una altura inferior. La línea de la parte superior de las vigas de canto marca un espacio que separa el espacio de los fieles del espacio divino al que se quiere aspirar a través de la oración. Sin embargo, en esta edición se entiende que la plaza centralizada es la que mejor responde a las nuevas determinaciones de la liturgia. Y es por ello que en un solar estrecho alargado en la parroquia Santa Mónica en Rivas-Vacia, Madrid, propuso un espacio central con el presbiterio dispuesto en el centro de la nave y con la asamblea a ambos lados, enfrentadas. El templo se ilumina de forma lateral con unas vidrieras de alabazo que proporcionan luz homogénea y sobre el espacio del presbiterio una fuerte fuente de luz natural destaca la importancia del presbiterio y su posición dentro del espacio. Esta propuesta no se pudo construir, se mantiene la proporción vertical del espacio. Este templo no se pudo construir, pero finalmente sí lograron construir una iglesia de planta centralizada en la parroquia Buen Pastor en Ponferrada. El presbiterio se dispone en el centro de la nave, rodeado por tres de sus lados por la asamblea, y en la plataforma del presbiterio se disponen de un modo libre y sin interferir entre ellos los focos litúrgicos, que quedan cualificados por la luz que reciben de los legionarios que tienen sobre ellos. La capilla del Santísimo y la reserva eucarística del Sagrario se dispone al fondo del espacio y el Sagrario está en una posición elevada sobre el resto de la nave, lo que hace que destaque en todo momento pero no interfiera en la celebración. El espacio tiene dos ejes principales: un eje longitudinal que une el altar con el Sagrario y un eje transversal que une el Sagrario con la pila bautismal. Podría tratarse el eje longitudinal de un espacio de simetría, pero esta se evita con la disposición de los lucernarios que dan un espacio de una vibración contemporánea. Esta simetría también queda evitada por la diagonal que se establece entre la puerta de entrada al templo, el ambón, el altar, el crucifijo, la sede y la reserva eucarística, que permiten que se entienda la estructura de la celebración desde el ingreso al interior del templo. En este punto se ha podido apreciar en este apartado, en este bloque, se aprecia cómo la arquitectura ha respondido a los cambios en la celebración y ha modificado los tipos tradicionales. En el siguiente punto, en el que se analiza la inserción del templo, el nuevo modo de responder que tiene el templo a la ciudad, se entiende que el templo no ha dejado de ser únicamente un lugar de celebración, sino que también pasa a tener una serie de funciones catequísticas y sociales, que hacen que se trate de un conjunto articulado en torno a la Iglesia. Para este punto se propone el análisis de tres edificios: la parroquia administrativa de la Araucana de Luis Moya, la parroquia de la Resurrección del Señor de José Antonio Corrales y la parroquia de Santa Teresa Jesús de Entrepierna. Luis Moya fue a lo largo de su carrera un gran estudioso del programa sacro, pero cuando se produjo el cambio del Concilio Vaticano II, se adoptó un nuevo espíritu emanado de ese concilio. Entendía que el templo pasaba a ser una serie de construcciones que se disponían a lo largo del solar disponible y que permitían que se establecieran unos espacios de relación que servían de transición entre la vía pública y el interior del espacio. Realizó una serie de temas teóricos que se pueden apreciar aquí, en el que señalan que la nave es el principal espacio del conjunto, al que se unen la capilla del Santísimo, la capilla bautismal, una serie de sacristías y una serie de espacios auxiliares. En la parroquia de la Araucana, aparte de transformar el espacio interior del templo, propuso un complejo articulado que funcionaba como una parroquia para alojar todas las funciones necesarias.
solar genera un recinto y unos lugares de reunión. Con un gesto radical y potente define un sistema arquitectónico. La estructura portante se ordena en una trama geométrica que se superpone al lugar. Una cubierta ligera bajo la que se desarrolla el edificio y que unifica los espacios. El plano del suelo se modifica adaptándose al lugar. Una serie de muros definen los límites del espacio. La estructura no solo está pensada para resolver los requisitos funcionales, sino que también resuelve los elementos de iluminación y paso de instalaciones. Se trata de una propuesta de cielo, un cielo arquitectónico sobre un espacio estereotónico. A la hora de resolver el programa religioso, parece que prima la creación del sistema estructural y constructivo sobre la adecuada creación de un espacio propio para la celebración religiosa. Pero la compleja interpretación de que José Antonio Corrales hace del programa sacro queda oculta. Organiza el espacio de tal modo que la jerarquía de los lucernarios ayuda a interpretar la organización funcional del edificio. Muestra una adecuada interpretación del programa litúrgico que exigen las nuevas determinaciones del Concilio Vaticano II. Cada momento de la liturgia tiene su punto de atención y todos quedan unidos por el lucernario principal del conjunto, que tiene continuidad en dos huecos abiertos a este y a oeste en este caso. Una estrategia similar sigue Andrés Perea en la parroquia Santa Teresa Jesús en Tres Cantos. El solar es residuo de la rama residencial y queda rodeado por edificios en altura. Aprovecha esta posición de dependencia visual para crear una cubierta que sirve de imagen del conjunto y bajo la que aloja todo el edificio. Genera un recinto ajustado a los límites del solar. Define una tapia que es el límite que aloja todo el programa. Y a modo de monasterio medieval o domus oficial de los primeros cristianos, en este templo delimita un recinto que se llama un jardín cerrado. Al ingresar en él se ingresa en el tiempo propio de la celebración. El proyecto se define con tres elementos. Un muro perimetral que adapta la altura que requiere el programa. Un cerramiento de vidrio de altura constante y que define los límites de los espacios, y una cubierta que se dispone entre los dos y que modifica su altura según las necesidades del programa. Se crea así una topografía que muestra la mayor intensidad del espacio elevándose en el punto sobre el altar, en el cual se materializa. Si quiero mostrar con estos ejemplos, los nuevos templos proponen una serie de espacios que sirven de filtro entre el exterior y el interior y que sirven a las nuevas funciones parroquiales. El siguiente apartado se plantea cómo el movimiento litúrgico buscaba una búsqueda de lo esencial. Los espacios pasaron a despojarse hasta aparecer casi vacíos, reducidos sus elementos simbólicos al mínimo. Los elementos que aparecen en el templo son los que colaboran a generar el ambiente adecuado para la misa. De este modo se aprecia con mayor intensidad su valor simbólico y se ayuda así al desarrollo del culto. Se analizan en este caso el complejo parroquial de Nuestra Señora de José Luis Fernández de Lamo y la parroquia del Jesús de Rafael Molino. El trabajo conjunto entre arquitecto y artista permitía volver el significado del espacio y acercaba hacia los fieles al lugar del culto. El trabajo de José Luis Fernández de Lamo es ejemplar en la integración de las artes. La arquitectura recibe las obras de arte desde el primer momento de la concepción del edificio. Lograba así Fernández de Lamo que sus obras fueran despojándose de las referencias formales a la tradición y que sin embargo siguieran cargadas de significado. Conseguía así espacios profundos y adecuados para la celebración. El interior de Nuestra Señora de la Luz es un espacio casi desnudo, en el que simplemente destacan los focos litúrgicos, una imagen de la Virgen y el órgano. En este espacio creía Fernández de Lamo haber logrado el espacio de la asamblea para la celebración, conforme a la participación integral de los fieles. La arquitectura es el marco en el que se desarrolla la liturgia. Llega a desaparecer para permitir que sea la verdadera protagonista del espacio. Pero con el tiempo se ha vuelto a recuperar las formas de la tradición y a través de una reinterpretación de los modelos tradicionales se consiguen espacios propios de nuestros tiempos. La depuración formal permite que se salvaguarden los elementos del tipo que son más señalados y condensa todo el significado.
Sus dos obras religiosas, la Catedral de Los Ángeles y la Parroquia de Jesús en San Sebastián, parten de dos gestos, emparentados con la tradición: la planta cruciforme y la orientación de la silla al este. En la Parroquia de Jesús plantea un templo de una importante dimensión vertical para no quedar disminuido frente a lo que es la altura del entorno. El volumen se gira y se alinea hacia el este. Plantea un cuerpo bajo que sirve para alojar los locales parroquiales y crear un espacio de reunión previo al ingreso al templo. Rafael Muñoz se apoya en la interpretación de la arquitectura religiosa que Álvaro de Siza realiza en Santa María en Marco de Canavese. Se insiste en los atributos tradicionales de la arquitectura popular y se transforma a través de la abstracción. A primera vista, en el Jesús destaca, como destaca en la iglesia de Santa María, la disposición tradicional del recinto. Pero se puede observar, analizando la planta, que el presbiterio tiene los elementos litúrgicos muy adelantados con respecto a la nave y que Muñoz ha introducido un crucero transversal a la altura del altar que permite que se dilate el espacio en el sentido transversal. Se produce así una tensión entre la disposición longitudinal tradicional y una planta centralizada que se entiende más adecuada para la nueva celebración. Muñoz aprovecha la ocasión para rendir homenaje a los principales artistas vascos contemporáneos, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, con los que Francisco Javier Saeviza colaborará en la Basílica de Aránzazu. Pero no solo las influencias no se limitan solo a estos artistas, sino que también es muy importante la influencia de J. Starrell en la concepción espacial del templo. Con él colaboró en el Museo de Bellas Artes en Houston, que es el pasadizo que conecta con el edificio principal de Indiana Torre, y esa es una capilla en la que le ayuda a señalar el modo de iluminar el espacio. Crear una cruz que condicione la carátera del templo y condiciona y se convierte en símbolo del espacio. Se entiende así que se explica como la incorporación del arte contemporáneo en la concepción inicial del proyecto ayuda a crear espacios de mayor profundidad simbólica. Se establecen a partir de ahora una serie de síntesis parciales que ponen esta serie de templos en paralelo. Los edificios que se han analizado en este trabajo de investigación responden cada uno de una manera particular al programa religioso. Todos tienen elementos destacables y en muchos de ellos se pueden apreciar una línea común, unas semejanzas que permiten extraer aspectos del programa sacro. La repetición de algunas de las decisiones del proyecto y su mantenimiento a lo largo del tiempo ayuda a determinar la identidad de la respuesta ante los aspectos esenciales de la tipología. Los cambios en la sociedad han provocado que las iglesias dejen de ser el centro jerárquico del entorno en el que se sitúan. Los nuevos templos ya no tienen una posición de privilegio alrededor de la cual se desarrolla la ciudad o el barrio. Todos ellos se suelen ubicar una vez ya se ha completado la trama y su presencia no es determinante para dotar de carácter al entorno. No es habitual una posición como la que tiene el Templo de los Sagrados Corazones en Madrid, en el que se sitúa en un importante cruce de vías y que pese a no relacionarse, porque no tiene ningún espacio público importante, pero sí tiene una imagen simbólica. Lo más normal es que la situación de los templos sea más parecida a la de Nuestra Señora de Dulce en Madrid, incluidas dentro de la trama de residencial, rodeada por viviendas, unifamiliares o lo que es lineales. Por eso es interesante el modo en el que Rafael Muñoz integra el edificio en el lugar. La ordenación urbanística establecía que el templo se dispusiera al fondo de la principal vía del barrio de Ribera de Loyola. Pero Rafael Muñoz entendió que era más adecuado situarlo como entrada al mismo, con lo cual ayudaba a dotar de carácter a una serie de edificios sin mayor interés.
Con esto también relacionaba el templo con la principal zona verde del entorno. El templo no se muestra frontal, sino que se muestra girado con respecto a la trama y el acceso al mismo se produce al mismo nivel de la calle y de forma tangencial. Un cuerpo bajo que sirve de relación entre los fieles oculta la puerta de ingreso. Uno de los templos ha dejado de tener una posición central en la ciudad, han perdido también su relación con los principales espacios públicos. Al encontrarse en una situación subsidiaria, es necesario que se cree un lugar de encuentro entre los fieles que permita compasar el tiempo de la vida cotidiana con el tiempo particular en que sucede la celebración. Cuando su lugar sobre el que se ubica el templo tiene un tamaño suficiente para que la edificación pueda disponerse de un modo extensivo, la articulación de los volúmenes ayuda a generar un espacio de transición entre el exterior e interior. Así sucede en la iglesia de la Resurrección en el Miño, donde Corrales crea unas pérgolas perimetrales que sirven de protección a los fieles que se acercan al templo, pero que también permiten organizar las circulaciones en el interior del conjunto. La permeabilidad de estos elementos permite una comunicación entre el exterior, entre el entorno y el espacio de relación, pero en cambio no hay una relación entre este espacio previo y el interior del templo. En la parroquia de San Jorge en Pamplona, de Jesús de H. Fernando Tabuenca, el complejo parroquial se ordena en un único volumen que queda rodeado por un envolvente común. En el corazón del proyecto genera un atrio que sirve de relación con la ciudad y de relación entre el templo y el centro parroquial. En este caso existe una conexión visual con el entorno y una conexión visual con los espacios a los que da servicio. También sirve de punto de iluminación tanto en el templo como en los locales parroquiales. Nuestra Señora Luz muestra una fachada que ciega el entorno. Se abre solo en el punto de la puerta que se conecta con el claustro. Este claustro se encuentra elevado sobre el nivel de la calle y se ilumina y tiene una iluminación filtrada por la vegetación, con lo cual se consigue un espacio adecuado y agradable para preparar al fiel al ingreso al templo. En cambio, en la iglesia de Jesús de Moreno se dispone el acceso al interior de la parroquia y al templo como un rito de ingreso. Se accede por el punto más bajo del solar y a lo largo del espacio de relación se asciende hacia el punto donde se sitúa la puerta. Aquí se vuelve a ver una conexión visual con el exterior y ya se puede acceder al templo bien desde la entrada principal bajo el espacio del suelo o bien de la puerta que abre a la luz. La configuración histórica de los templos venía determinada por la necesidad de salvar grandes luces, lo que hacía que se condicionaba la construcción y que esta necesidad de salvar grandes luces definía la estructura portante del espacio y a la vez definía la estructura interna de los ritmos. Las nuevas necesidades constructivas permiten que el sistema estructural no tenga una influencia tan decisiva en la configuración interna del espacio, que puede organizarse sin la servidumbre que introducía la retícula de elementos verticales que soportaba el peso de las cubiertas. A esto se añade que los cambios en la liturgia han modificado la disposición de los distintos recintos del templo, por lo que la forma del espacio no quedará establecida por el sistema estructural. También se han producido unos cambios en la estructura interna del espacio y la alteración de los distintos focos litúrgicos. Los cambios en la liturgia han propiciado que se abandone el sentido tradicional del espacio y se potencie el eje transversal anterior. También han cambiado las proporciones del templo. Se puede apreciar en la evolución de la obra religiosa de Ignacio Vicente y José Antonio Ramos, de un espacio con una cierta proporción o direccionalidad frontal y una importante altura, se introduce una dilatación a lo largo del eje transversal y al final se va reduciendo la altura y se llega a un espacio multifocal
está jerarquizado visualmente y se propone un espacio horizontal en el que se realiza la celebración. Casi todos los templos analizados en esta investigación no tienen conexión directa con el entorno, sino que solo la tienen a través de la luz que reciben, bien a través de vidrieras que iluminan el espacio o de luz cenital a través de lucernarios. Este hecho de aislarlo del entorno entiende que facilita la relación del fiel con el hecho sagrado, pero también supone una desconexión con el entorno que lo rodea. La estructura se define en un único gesto, como en este caso en Nuestra Señora de Fortizla de José María García Paredes o en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Andrés Perea, que esto va a honrar. Se define en un único gesto el soporte de la cubierta y la forma de introducir luz en el espacio. Se muestra una naturaleza, no se recubre y muestra su naturaleza tectónica. En cambio, el espacio queda definido con una envolvente negra que asemeja un espacio excavado y una naturaleza serotónica. En cambio, algunas de las intervenciones más interesantes de los últimos años son las que introducen espacios en los que el interior del templo se comunica visualmente con el exterior. La mayor apuesta por la relación entre el interior y el exterior y por tanto por la continuidad espacial entre el templo y el entorno que lo rodea se produce en la parroquia proyectada por Andrés Perea en Tres Cantos. La cubierta se eleva a partir de un plano horizontal situado sobre la cabeza de los fieles y bajo ella aloja todo el programa. Se consigue así un espacio fluido en el que el fiel es dirigido desde el acceso al recinto hacia el interior del templo y se permiten constantemente visiones cruzadas entre el exterior y el interior y entre el interior de los distintos espacios. La luz es un aspecto de mayor importancia en la arquitectura religiosa. Ayuda a purificar el espacio y tiene un profundo sentido que lo relaciona con lo sagrado. Las principales decisiones tienen que ver con el modo en que la luz entra en el espacio y con las herramientas que se emplean para manipularla. La resolución del lucenario en la cubierta de la iglesia de Jesús fue de una gran importancia para Rafael Moneo, como por otra parte casi todas sus obras en las que la cubierta es un elemento que ayuda a configurar el conjunto del edificio. En este lucernario crea un elemento corrido que repite la forma cruciforme de la planta que tiene bajo él, con lo que se permite una luz homogénea que libera el encuentro con las aristas verticales, con lo que ayuda a marcar una direccionalidad de ascensión en el espacio y permite que la luz flote sobre el interior del templo. Pero esta luz no es la luz que se produce por la cubierta y resbala por los paramentos verticales, no es la única que define el espacio de la iglesia. Una serie de huecos dispuestos en las distintas orientaciones ayudan a que la iglesia sea un espacio que vibra y se modifica a lo largo del día, incluso a lo largo de las estaciones. Le Corbusier planteaba sus edificios religiosos como un reloj solar, sin llegar, que reflejaban el calendario del año litúrgico, sin llegar a una herramienta tan compleja como la que planteaba Le Corbusier en la Touré o en Ronchamp. Rafael Moneo sigue una estrategia similar, continuó que sigue una estrategia similar, con unos huecos abiertos a sur, introducen luz directa en el espacio de la nave y ayudan a definir el espacio el límite del recinto. Esta luz cambia por la mañana en la que llega a iluminar la nave, a mediodía que deja de aparecer en el templo. En cambio, a lo largo del día, la luz
la luz del sol y una serie de elementos, de símbolos que tienen dispuestos en la viñeta sobre el resto de muros de la capilla. Estos elementos se sitúan, esta iluminación se sitúa en la parte superior del templo, lo que incita a llegar a ellos a través de la oración. Y al tiempo que se planteaba la renovación de su espacio de celebración, se introducía el arte contemporáneo en los templos. En muchos casos fue más fácil incorporar un arte sagrado acorde con su tiempo que una arquitectura que abandonara los espacios tradicionales. La arquitectura de Rodolfo García Pablo se vio beneficiada de este intercambio con los mejores artistas de su tiempo. De la parroquia de San Francisco Javier en la Ventilla destacan el retablo dorado que realizó José Luis Sánchez y que ayuda a dotar de carácter al interior del espacio. Este retablo dorado, que era iluminado por las vidrieras que realizó Manuel Suárez Mañezú. Destacan también la imagen de San Francisco Javier que recibe a los fieles a la entrada del templo, del crucifijo de ambos realizados por Pablo Serrano. El crucifijo se situaba frente al retablo de José Luis Sánchez. También destaca el mural que realizó Joaquín Barquero Turcios en la capilla bautismal, en el que con unos elementos casi impresionistas logró integrar en su interior una pila bautismal gótica, con lo que un gesto que hablaba de que la arquitectura es capaz de integrar el mejor arte de cualquier época. También es importante el trabajo que han realizado José Antonio Ramos e Ignacio Vicens en su obra religiosa. Destaca la parroquia de Santa Mónica en Rivas, o que luego destaca la parroquia de Santa Mónica en Rivas. En esta se dispone un crucifijo de José Luis Sánchez, que también sirve de homenaje a la mejor arquitectura religiosa de los últimos 50 años, en las que José Luis Sánchez ha estado casi siempre presente. Se rodea en este caso de artistas jóvenes, como Javier River, que produce unas esculturas de inspiración barroca, muy influenciadas por Bernini, que flotan sobre el retablo de luz que Ramos y Vicente pusieron. Y en la capilla del Santísimo, un mural sobre la creación de José Manuel Ciria y un elegante crucifijo de Javier Magallanes. Llegamos a las conclusiones del trabajo. Entre los ejemplos analizados en la investigación, las tres premisas que se plantean, se puede apreciar que existe un importante avance en la construcción de un nuevo espacio para la liturgia. Se proyecta una arquitectura dinámica frente al estatismo o la direccionalidad de los templos preconciliares. La arquitectura religiosa contemporánea dirige la mirada del fiel durante la ceremonia para ayudarle a comprender el sentido de la liturgia e invita a recorrer el espacio para participar de forma activa en la vida de la comunidad. La arquitectura religiosa analizada en este trabajo trata de responder a estas premisas. Define un espacio jerarquizado pero no centrado en un único punto. Frente al sentido procesional tradicional a partir del eje longitudinal del templo, se propone una expansión del espacio en eje transversal. Se permite así que la mirada abarque todo el recinto y se descubre la importancia de cada foco litúrgico y se entiende así la importancia de la dinámica de la celebración. Si se analizan los templos a la luz de los cambios ocurridos en la liturgia, se entiende que tienen un mayor interés cuando se observa que estas disposiciones han tenido como consecuencia una modificación en la estructura interna del espacio. En este sentido, sobresale la iglesia del Buen Pastor de Ponferrada, de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos. Es un espacio neutro, con los mínimos condicionantes posibles, que analiza en el templo mediante la utilización de la luz cenital para señalar la posición de los focos litúrgicos, que se disponen de forma libre en toda la extensión del templo. Se trata de un espacio proyectado desde la liturgia con las herramientas de la mejor arquitectura contemporánea. Los templos responden de un nuevo modo al lugar y a su posición en la ciudad. Se integran en la escala del barrio y han cambiado su forma de relacionarse con el entorno. El templo debe ofrecer a los fieles un lugar de descanso de la cotidianidad. Se potencia así el sentido de comunidad y se crea un espacio que ayuda a diferenciar el tiempo exterior en el que transcurre la vida diaria del tiempo de celebración que transcurre cuando los fieles se reúnen. De este modo, la nueva liturgia también se manifiesta en la configuración urbana del templo. Deja de ser un lugar sagrado en sí mismo para activarse como tal cuando es utilizado por los fieles que se reúnen en celebración. Por tanto, su presencia debe favorecer las relaciones con el entorno en que se sitúa. Los templos analizados en
reforzados en cuanto responden de un modo más decidido a su integración en la ciudad y al apropiarse los condicionantes y dificultades del lugar para tomarlos como punto de partida y extraer situaciones favorables para la construcción del edificio de la iglesia. Destaca en ese sentido la parroquia de la Resurrección del Señor del polígono del Miño, de José Antonio Corrales, por la estrategia de ocupación del solar, de un modo que integra todos los espacios gracias a un orden geométrico y estructural, y porque además de la integración de las funciones sociales de la parroquia y del templo en una única operación espacial, propone una iglesia de una gran profundidad litúrgica, que acomete todas las cuestiones sobre la renovación de la celebración que se plantearon en el concilio. Tras el Concilio Vaticano, la liturgia volvió su mirada hacia los orígenes para volverse más esencial. Del mismo modo reacciona la arquitectura, que trata de potenciar esa liturgia y por eso concentra su atención en los puntos con mayor simbolismo. Para ello se recurre a las artes y a la reinterpretación en clave contemporánea de la tradición. Es así como trata de dotarse de significado y emoción. La iglesia de Jesús de Rafael Moneo es una realización notable por su acertada interpretación del modelo tradicional y por las complejas relaciones que establece entre los distintos espacios del templo, que permiten visiones cruzadas y un movimiento tanto visual como físico en el interior del espacio, con lo que consigue una arquitectura dinámica. Otro de los valores de este templo es la incorporación de obras de arte contemporáneas que señalan el carácter sacro del edificio y que ayudan a insertarlo en su tiempo. Alcanza aquí un Moneo un interesante punto de encuentro entre la tradición católica y la arquitectura que proponía la vanguardia. Entre todos los templos analizados en este trabajo se quiere destacar la parroquia de Nuestra Señora de Luz, proyectada por José Luis Fernández de la Mora. Puede resumir los tres aspectos principales en torno a los cuales se ha estructurado la investigación. Propone un espacio de una escala adecuada para la celebración, al permitir que los fieles se sitúen de forma natural alrededor del presbiterio y puedan participar de forma activa en la misa. Se integra sin experiencias en un entorno que es único y muestra de modo sencillo el carácter sagrado del edificio. Crea un espacio de relación previo al ingreso al lugar de celebración y que integra las distintas funciones que ofrece el centro parroquial. Y en el interior del espacio está proyectado para el correcto desarrollo de la celebración. Los elementos de arte están integrados desde la generación del proyecto y no destacan más allá de la función que tienen asignada. Se muestra así un camino a seguir para la construcción de templos adecuados a su tiempo. Muchas gracias. Por favor, la luz. No, todo, la que sea más. Gracias. Gracias. Ahora los miembros del tribunal han comentado que podrá el futuro doctor responder a todos ellos conjuntamente al final, no al final necesariamente. Tiene la palabra el secretario del tribunal, profesor Eduardo Delgado Rull. Se suele decir cuando uno habla de los últimos lugares en un tribunal que los anteriores ya han tratado los temas clave y han mencionado los puntos destacados de la tesis. Hoy me toca a mí intervenir primero, secretario del tribunal, y lo que voy a decir es que espero las aportaciones posteriores, dada efectivamente la calidad y la experiencia de los integrantes de este tribunal. Es broma, pero también es cierto que hemos de felicitarnos todos, pero especialmente el doctorando, de contar con voces tan autorizadas en este tribunal. Quería decir también, y ya entro en la materia de la tesis que nos toca juzgar, que se trata de un trabajo serio, bien planteado y riguroso, y que cumple, por tanto, con las condiciones necesarias y exigibles para alcanzar el grado al que se opta. En lo personal, me siento muy concernido por este tema, que ha sido objeto de estudio por mi parte, pero sobre todo por el trato que he tenido con el doctorando en estos años de desarrollo de la tesis, que me ha permitido conocer sus aproximaciones, sus viajes, sus conocimientos, su compromiso y su sensibilidad hacia este tipo
como digo, muy querido y admirado por mí, y en gran medida descubierto, y me alegra mucho contar aquí con algunos de esos arquitectos y profesores que para mí, pues, digamos, han sido la puerta a este género. Pero esa sensibilidad, ese conocimiento alcanza no solamente al género religioso, en el caso del doctorando, sino también a la arquitectura en general, puede decirse. Creo que parte del rigor con que está hecha esta tesis está precisamente en los viajes que el doctorando y su familia, también hoy aquí presente, han hecho por conocer de primera mano las arquitecturas de las que hablan. Parece que eso es un ejemplo, ya digo, del compromiso con que debe plantearse un trabajo de este tipo. De hecho, también esta es una tesis, a mi modo de ver, con dos almas. De un lado, la arquitectura religiosa, pero del otro, las estrategias del proyecto. Lo que no es, al contrario, necesariamente malo. También hay, o parece haber, un debate entre el análisis de la arquitectura, de sus tipos y sus planteamientos, y el repaso a las obras de los arquitectos que le resultan interesantes al doctorado. Se habla de la transformación del espacio celebrativo, de la parroquia, el nuevo papel de la parroquia en la ciudad, de la abstracción y la reinterpretación del tipo, siendo estos tres aspectos las vías de aproximación a las transformaciones de los templos experimentada en la segunda mitad del siglo XX. Es una tríada que podría resumirse en lo funcional, lo urbano y lo tipológico. Completa el cuerpo de la tesis el juego de resumen, introducción, metodología, etc., y un capítulo también introductorio titulado La liturgia como programa sacro, cuyos dos subcapítulos están dedicados a Le Corbusier y a Miguel Fisac, entendidos como grandes maestros de la arquitectura en el terreno internacional y en el terreno español. Y se remata la tesis con unas llamadas síntesis parciales, a mi modo de ver, el corazón de la tesis. Desde luego, algo más que unas conclusiones. Explicada la estructura, tengo que decir, y ya entro, digamos, en lo que nos convoca, al menos a los que estamos en esta mesa hoy, tengo que decir que la lectura me ha resultado en algún punto desigual. A mi modo de ver, hay mucho de lo que se incluye en esta tesis que ya está dicho, precisamente en esos trabajos que se citan en el estado de la cuestión. No quiero insistir en ello, pero creo que también hay que decirlo. Hay algunas aproximaciones no del todo afinadas, como sucede de manera paradigmática al tratar, como he mencionado, a Le Corbusier y su obra religiosa en 12 páginas, de las cuales solo 6 son texto, o de Miguel Fisac en 20 páginas, de las cuales también la mitad son texto. También hay algunos textos que pienso que podrían haber sido más afilados. Por ejemplo, me interesó muchísimo la posibilidad de que se explicase, en el capítulo dedicado a la parroquia en la ciudad, el caso de Santa Mónica, del profesor Vicens y el profesor Ramos, por la posibilidad de encontrar una explicación a su presencia, a su dura presencia, que ha sido tantas veces criticada y que pienso que podríamos haber tenido la ocasión de que se explicase de una vez por todas. Es decir, se vuelve sobre una explicación, tal vez en este caso, pues más tipológica y menos contextual, que sin duda hubiera ofrecido luces, nos hubiera dicho algo que solamente hasta ahora y solamente he oído de la voz de sus autores. Lo mismo sucede en otros ejemplos, las dificultades. Pienso que se ha perdido también una ocasión. Acabamos de ver algunas imágenes, ¿no?, en las que se ve cómo la actuación de los fieles, de la comunidad parroquial, etcétera, desdice en muchas ocasiones de lo que se ha planteado en los proyectos que usted nos ha contado. Y pienso que aquí hubiéramos tenido una ocasión, por el rigor con el que usted lo enfrenta, de hablar, ¿no?, de esas dificultades, tal vez como argumento del proyecto, ¿no? Ya digo, lo mismo sucede en otros ejemplos, no quiero insistir, puedo dárselo posteriormente, pues algunos en los que a lo mejor, siempre a modo de ayuda, siempre a modo de enriquecimiento, si es posible.
También, y por acabar con estos puntos que he encontrado más criticables para pasar a lo que me parece verdaderamente sobresaliente de su tesis, me gustaría apuntar la bibliografía, no del todo bien estructurada y tal vez demasiado escueta, y al anexo, que no todas las tesis deben de tener un anexo, ¿no? En este caso, pues yo, la verdad, tengo que decir, no lo he entendido. Se trata de un documento menor y cuyo interés, cuya oportunidad no se explica. Puestos a hacer esto, no sé si hubiera sido mejor y también atendiendo al arco que plantea en su tesis, al arco temporal que plantea en su tesis el doctorando, pues haber incluido a Sacrosanto Concilio. Bien, vuelvo y ahora ya sí para valorar, para reconocer de manera, ya digo, en fin, para señalar, a mi modo de ver, para destacar la sobresaliente aportación que se produce en el bloque titulado Síntesis parciales, por lo que tienen de lúcidos enunciados que radiografían el proyecto SAR. De hecho, se dice siempre que las tesis que se desea que sean publicadas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un libro, efectivamente hay un librito, una publicación muy bonita, muy lúcida y que radiografía la mayoría de los ejemplos que se tratan anteriormente, que sería concretamente este texto, este bloque, el de las síntesis parciales. Se trata además de un verdadero manifiesto arquitectónico, lo tengo aquí señalado, no voy a repetirlas todas, pero la nueva posición en la ciudad, la estructura del espacio de celebración, el lugar de relación, la imagen del templo, el espacio estereotómico, la liturgia como programa sacro. Si es que están aquí, ya digo, me faltan la luz como signo de revelación, qué bonito, del espacio táctil al espacio luminoso, ahora hablaré de ello, los nuevos medios de significado. Si es que esta es la tesis, a mi modo de ver, esta es la tesis. También, otro punto muy destacable, la documentación gráfica, en particular en estos capítulos. Esa documentación que ha elaborado usted, que no es un mero recopilar documentación ya conocida, etcétera, sino elaborada por usted. Algo de eso nos ha enseñado también aquí ahora. La sistematización de los dibujos, las fotografías personalmente tomadas, aquí me refiero otra vez a ese compromiso en los viajes familiares, me consta. De hecho, en estas aproximaciones, insisto, verdadero corazón de la tesis, se puede reconocer que también hoy, aunque parezca imposible, la arquitectura religiosa puede señalar los valores ligados al avance de la arquitectura. Tema no menor. Me refiero, por ejemplo, al epígrafe titulado Del espacio táctil al espacio luminoso, donde se aprecia la importancia de la valoración no meramente visual del espacio religioso. Se cita a Luis Aymar, licenciado en filosofía y verdadero filósofo, lo que no siempre va unido, y que expone atinadamente la configuración del ámbito religioso a partir de una experiencia holística. ¿Cuánto de esto está atendido en la mejor arquitectura religiosa contemporánea y también en la estudiada por el doctorando y que conecta con la aproximación fenomenológica, que es estudiada, defendida y practicada por arquitectos como Stephen Hall o Lukács Palasma, y que puede señalarse como punta de lanza de la arquitectura rabiosamente contemporánea? Podría decirse que estas son las verdaderas conclusiones de la tesis, pero el doctorando se arriesga, seguramente como buen alumno, se arriesga a enunciar unas posteriores conclusiones, que también hoy aquí nos ha expuesto. Con cuánta frecuencia este deseo de explicitarlas suele ser un fracaso. Y yo me atrevo a decir que en este caso, al contrario, estas conclusiones, y casi en su última página, la traigo señalada, me voy a permitir leer, aquí lo tengo, leer unas líneas del doctorando, porque a mi modo de ver, como digo, el doctorando muestra la madurez, no ya solo en las conclusiones, sino en la última página, muestra la madurez que le hace merecedor, que le hará merecedor del título al que aspira.
y que de hecho es una página, en esa página se cierra el círculo y se planteaba en el título esas dos almas de las que hablaba antes, entre las estrategias de proyecto y la arquitectura sacra contemporánea. Me alegra además muchísimo, porque coincidimos en ello, el haber elegido la iglesia Nuestra Señora de la Luz, y me alegra muchísimo contar aquí con Rafael Fernández del Amo, hijo de José Luis Fernández del Amo, extraordinario arquitecto y uno de los protagonistas de esta historia que se ha querido contar. Y leo porque creo que aquí están contenidas digamos, la lectura final, el decantado, ¿no?, del estudio que hace el doctorando. Lo leo porque es un texto muy bello, un texto en el que finalmente se comprueban los enunciados que hace en un ejemplo concreto. De alguna forma se podría, junto con algunos textos del propio Fernández del Amo, pues se podría utilizar como referencia, como lectura obligada a la hora de enfrentarse a un proyecto de este tipo. Dice, propone un espacio de una escala adecuada para la celebración, al permitir que los fieles se sitúen de forma natural alrededor del presbiterio y puedan participar de forma activa en la misa. Destaca la importancia de cada uno de los focos litúrgicos y los señala con la iluminación más apropiada para cada recinto. Se integra sin estridencias en el entorno en el que se ubica y muestra de un modo sencillo el carácter sagrado del edificio. Engloba en una única operación el espacio destinado al culto y los locales que sirven a la función catequética y asistencial de la parroquia. Crea un espacio de relación previo al ingreso al lugar de la celebración y que integra las distintas funciones que ofrece al centro parroquial. En el interior del espacio, todo está proyectado para el correcto desarrollo de la celebración. Los elementos de arte están integrados desde la generación del proyecto y no destacan más allá de la función que tienen asignada. Todo esto se consiguió con una arquitectura sobria y modesta, en la que los escasos medios disponibles se aprovecharon al máximo. Termino insistiendo en el valor de la tesis, en sus aportaciones y en su compromiso con las arquitecturas estudiadas. Mi enhorabuena al doctorando, a su familia y también a los directores que hoy nos acompañan, Valentín Berriozoa y Víctor Ramos. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Silvia Blanco Amuelia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo al doctorando que me haya invitado a formar parte de este tribunal y que además haya hecho referencias tan amables y cálidas hacia mi persona en la introducción y algunas de las notas al pie de página. Muchísimas gracias. Me emociona que mi trabajo haya podido servir de ayuda para su investigación y también el hecho de comprobar cómo las obras de Rodolfo García Pablos mantienen el tipo frente a otras figuras de primer nivel con las que no compartía mi generación en muchos casos, ni tampoco reconocimientos. Sí quería hacer una puntualización, porque lo he visto en la presentación, que habría que revisar la datación de algunas de esas obras de García Pablos. Por ejemplo, la iglesia de los Sagrados Corazones se construyó entre el 61 y el 65, no es posterior, no es del 65-69. Son pequeños detalles, fácilmente solucionables, porque lo cierto es que me ha gustado mucho leer la tesis. La exposición de hoy ha sido muy atractiva y valoro especialmente del trabajo la claridad de la estructura. Me parece correcto que haya habido referencia a las nociones de dinamismo y de asamblearismo en las iglesias posconciliares, también que se haya hecho referencia en el trabajo y también en la exposición a que la arquitectura religiosa no solo viene determinada por la liturgia, sino por las propias leyes de la arquitectura, compositivas, constructivas, estáticas. Es interesante cómo se han analizado los pros y los contras en algunos de los proyectos nuevos, sobre todo porque se tiene en cuenta la historia y se compara con otras obras. En cuanto a la bibliografía, indicar que he echado de menos las obras del crítico alemán Wolfgang Ginstock, que ha realizado varios manuales y publicaciones que trazan una panorámica interesante de la arquitectura religiosa europea del siglo XX. En ellas hay referencias a obras españolas
parroquia de Nuestra Señora de la Luz. De todas las obras que se muestran en ese último capítulo, en ese capítulo final, yo sería la que elegiría sin duda para mostrársela como ejemplo a mis alumnos. De las otras muestro mis dudas, me atrevo a mostrar mis dudas, en especial con una de ellas, con la parroquia de la Resurrección del polígono de El Viña. Lo digo porque, a riesgo de ser injusta, no observo en ella espacios que emocionen, ni tampoco que potencien la sensorialidad de la celebración. Su aspecto demasiado industrial hace que los interiores sean fríos, inhóspitos y que no haya emoción en el espacio de culto. De hecho, los usuarios suelen compararla con un gimnasio. Se ha visto una imagen antes de ella. En la singularidad del rojo de las cubiertas tampoco ayuda a la integración en el entorno. Y luego en la distribución interior, en lo que es la comunicación o el desarrollo de la oración comunitaria y la oración particular, no está del todo bien resuelto. También es cierto que ha habido un cambio en los niveles del proyecto original hasta el definitivo y sucesivas rehabilitaciones que han influido en este detalle. Hay otro aspecto que está muy curioso: las novias no quieren casarse. Y eso es el aspecto que siempre valoro para saber si una iglesia se ha anclado a la iglesia. Ahí las novias no se casan. Perfecto. En cualquier caso, estas observaciones no pretenden empañar para nada la gran labor realizada. Lo que sí pretenden es incidir sobre ese debate del que ya ha hablado el profesor Brusco, que es la identificación entre el usuario, entre el fiel y el espacio de culto. Y de todos modos, las partes de las tesis que más he disfrutado son aquellas en las que se describen proyectos que no han sido construidos, los proyectos que se han quedado en el papel. Encuentro en esas descripciones frescura en la valoración crítica. O sea, no solo hay una descripción, porque es bien cierto que aquello que se desecha puede llevar al final a una visión más clara de lo que se busca. Y eso se ve reflejado cuando describe proyectos de concursos que no se han ejecutado. Por eso me ha llamado la atención que, según va avanzando la tesis, haya como una represión de lo ideal y de lo imaginario frente a la importancia que obtiene el objeto construido. De cara a futuras publicaciones, creo que analizar esos aspectos marginales puede ser interesante. Por ejemplo, en las expresiones indeterminadas de seducción, de complejidad o de conquista que hay en imágenes como una que mostró de la maqueta original o inicial, creo que es del grupo escultórico para la parroquia de Rivas, García Madrid, la parroquia de Santa Mónica. Eso es un ejemplo de ello. Lo oculto en el discurso, ¿no? En vez de la descripción de sofisticados procesos formales, las líneas que trata Alejandro de la Sota para el centro parroquial de Vitoria en 1957 son dos líneas con una base, con una gran dosis de idealismo. También me recuerda a lo que comenta siempre el hijo de Alejandro de la Sota, el hijo menor, que reside en Galicia, Juan. Siempre me dice que para construir algo sólido hay que saber dibujar como lo hacían su padre y su tío, es decir, sin una línea de más. Y en esas líneas, en esos gestos escuetos, es donde puede hallar los avances en la tipología sacra, sobre todo en el caso de los arquitectos que no han hecho manifestaciones muy amplias sobre la tipología sacra, que es el caso de Alejandro de la Sota, y hay que recurrir a lo que aparece reflejado en las memorias de sus proyectos. En definitiva, lo que quiero decir es que la utopía como sustento del relato puede ser una buena opción si se quiere llegar a conclusiones que no se conozcan de antemano. Por lo tanto, animo al doctorando, a que no convierta, que evite que la tesis se convierta en un fin, que este sea el comienzo de partida para una exitosa trayectoria investigadora. Mi recomendación, aprendida a lo largo de estos años,
es que comience proyectos que lo vayan sorprendiendo según vaya avanzando. Aunque eso signifique ir a tiendas muchas veces o ir disipando la niebla según se va avanzando. En la materia prima ya la tiene ahí, en esas 400 páginas, y siempre tendrá mi colaboración y ayuda si la necesita. Por mi parte, creo que nada más. Muchas gracias. Doctora Blanco. Tiene la palabra el doctor Ricardo Gómez Valle. Muchas gracias. Pues en primer lugar, quiero agradecer al presidente, al secretario, a los miembros del tribunal, mi presencia aquí, a los directores de esta magnífica tesis, mencionado ya, la Escuela de Arquitectura de Madrid, que siempre es un placer estar aquí con nosotros. Bueno, David, te quiero felicitar, ya te lo comenté y lo estoy comentando, por esta excelente tesis. Creo que es valiosa, creo que aporta nuevos conocimientos, metodológicamente está muy bien estructurada, es clarificadora y sugerente. Apuntaba al doctor Blanco, y aquí esto no es nada, ni mucho menos, a lo mejor es un punto de inicio, seguramente es un punto de inflexión en el cual aquí pues, podrán salir multitud de publicaciones y trabajos posteriores. A nivel metodológico, yo te agradezco la bibliografía, el anexo, que es un anexo, a mí me interesa mucho, como te comenté, la presencia de este anexo. Sí que es verdad, concuerdo con el doctor Eduardo, que faltaría aquí pues, una justificación en ese sentido, aunque sí que es verdad que es un anexo que encontré aquí en Madrid, casi escondido, por lo que fui, y desde entonces he ido haciendo un poco publicidad mismo, ¿no? A gentes que intervienen en la construcción de iglesias que no lo conocen, ¿no? Entrando ya en mi tesis, voy a realizar una serie de preguntas que pues, piensa bien, me contestarás y podemos comentar los aspectos. A nivel de antecedentes, ¿no? Sí que veo que escoges de forma valiente. Esto yo realmente veo en tu tesis una valentía brutal, ¿eh? O sea, ya te dije que esta valentía, pues en algunos casos me produce ciertas dudas personales o diferencias puede ser, pero creo que esto es bueno, o sea, en ese sentido creo que es fantástico una tesis que aporta cosas y pues de aquí hay debate, de aquí se pueden extraer cosas, ¿no? Entonces, en esta valentía escoges como dos referentes, ¿no? Clarísimamente, que son Le Corbusier y Fisac. Claro, a mí quiero preguntarte, o me lo contestarás, por qué esta elección tan fuerte de estos agentes, de estos arquitectos, y no insistir en arquitectos tan conocidos como Alvarado también, o Sigmund Leverens, o, yo creo que en Barcelona os tengo que decir, a nivel de antecedentes, Antonio Gaudí, aunque desde algunas cátedras sé que no es el más valorado, pero sí que es un arquitecto que, desde luego, cuando hablamos de arquitectura sacra, creo que en otros aspectos, siguiendo en esta línea, tengo dudas también, aunque realmente todos los ejemplos que aquí veo son fantásticos, ¿no? Pero no sé si están todos, ¿eh? O sea, veo una presencia importante de Madrid, en ese sentido, tiene su lógica, pero sí que, pues viniendo también un poco de las periferias de España, ¿no? Pues sí que es verdad que no sé si están todas, ¿no? Tú conoces la tesis que yo realicé sobre las iglesias construidas en Barcelona, pues es espectacular, solamente aparece un ejemplo, un templo, ¿no? Es fantástico, pero Galicia, Andalucía, el País Vasco aparecen, no es que no aparezcan, pero bueno, quería que luego pues, nos insistas un poco en esta lección de ejemplos, ¿no? Y luego ya pues entrando en el tema profundo, ¿no? de la tesis, ¿no? Las afirmaciones que haces de dinamismo frente al estatismo, ¿no? Hay como aquí yo creo que podremos debatir incluso pues durante tiempo en este sentido, ¿no? Realmente la arquitectura sacra contemporánea es dinámica y la arquitectura sacra anterior al Concilio Vaticano era estática. ¿Es así? ¿Lo consideras así? Porque claro, que había una direccionalidad, sí, pero yo entiendo también, por ejemplo, que a partir del Concilio Vaticano II hay una concentración del foco brutal. O sea, en ese sentido, yo he visto en ejemplos que se han enseñado en tu tesis, ejemplos que han hecho aquí diversos arquitectos, pues hay una concentración de este foco, ¿no? Que también luego comentas en algunos aspectos esta multifocalidad. Yo no lo sé, me presenta dudas, si es así o no es así, pero si acaso pues puedes incidir en estos aspectos, ¿de acuerdo? Desde luego, aunque no es mi especialidad, eres valiente a la hora de entrar en el tema de la tipología arquitectónica. Esto es un aspecto que
proyectos, composición, pues ha sido muy, muy estudiada, ¿no? Y yo sí que, ya que te atreves a hablar en ese sentido, aparentemente y correctamente, de la tipología de la arquitectura sacra, yo te pediría, si te parece, si puedes llegar a definir, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de proyectos brillante que tuve que decía, aquello que no podemos definir con una sola frase, ¿no? O sea, cuando te preguntan, tú a qué te dedicas, tú qué estás haciendo, ¿no? Arquitectura, ¿y qué es arquitectura? Y no sabemos definirlo, pues, ¿qué es la arquitectura sacra contemporánea? Para ti, David, ¿qué es, no? Bueno, sí podemos ya definirlo. Es verdad que está definido, como bien apuntado el doctor Eduardo, en estas conclusiones brillantes, en estos tramos finales. Bueno, pues no sé si aún podemos definir de forma que cuando nuestros compañeros nos dicen, oye, una iglesia, las iglesias modernas, ¿no? ¿Cómo son? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pues pueden llegar a decir, estos son los aspectos que tú solamente has apuntado por aquí. Luego, el aspecto que sí que lo hemos comentado también, tú lo has comentado aquí en la tesis insistes más, el aspecto de la activación del espacio. El aspecto de la activación del espacio me siguen surgiendo dudas, ¿no? La verdad es que he aprovechado como está en Madrid y hemos estado visitando pues, una serie de iglesias, muchas aparecen en la tesis, fantásticas, todas ellas vacías, ¿eh? Bueno, es vacías porque íbamos a mejorar, que en su momento pues, se activan, ¿no? Pero hay unas iglesias que aún así pues, el espacio es brutal, la riqueza del espacio es brutal. Yo incluso que te apunté en algún momento, me acuerdo de un trabajo que hicimos en el grupo de investigación sobre las ermitas románicas de Andorra, que se comunicaban de forma acústica entre un baile y otro, o sea, mediante las campanas. Es parte del paisaje cultural, no hay nadie en ese momento de esa ermita, es solamente un hito de referencia. Bueno, no sé si esta activación de espacio es lo único que existe en la arquitectura sacra. Luego, también te quería preguntar, haces una frase que dices que la arquitectura sacra contemporánea es ser un lugar, yo lo saco un poquito de contexto, ¿de acuerdo? Pero un lugar de descanso de la cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces, para ti, las iglesias que han de ser, las iglesias contemporáneas que han de ser, un refugio o un oasis. Los que nos gusta la montaña, ¿no? El refugio es aquel lugar en medio de la tormenta, la tempestad, llegas y encuentras el lugar donde un poco aislarte, como dices, la cotidianidad, el mundo no es estética así. ¿No? Puede ser. Mientras que el oasis, pues tú vas por el desierto, ¿no? Pero lo ves ahí, es aquel lugar al que quieres llegar, al cual quieres entrar, al cual quieres entrar en contacto, ¿no? En este sentido también lo digo un poco parafraseando al actual Papa Francisco, que insiste mucho que igual esto puede representar un cambio también en la concepción de las iglesias en la actualidad, de salir a las periferias, de abrirnos hacia el exterior. Yo tengo esta sensación a veces que las iglesias contemporáneas han estado a veces construidas un poco siempre mirando hacia dentro, hacia el interior, que está muy bien, pero no sé si también tenemos que tener este contacto con el exterior, como has apuntado en alguna iglesia que te recuerdo abierta hacia el exterior, ¿no? Bueno, lo podemos comentar. En relación a estos aspectos, varias de las iglesias que has enseñado, aparece la idea del claustro. Te quería preguntar también si el claustro, ¿tú crees que viene de una tipología así, muy relacionada pues, con la arquitectura monástica, por ejemplo, ¿no? Que es un espacio fantástico de relación, esto no quita, Santa Ana de Alcalá, Gran de Tramo, en Nuestra Señora Luz, si realmente tiene su razón de ser en la arquitectura sacra actual. Y luego, sí que muy importante, esta relación con la ciudad. Va todo un poco unido, ¿no? Esta relación con la ciudad, esta relación con el entorno, este itinerario arquitectónico que debemos construir de forma al acceso, ¿no? Que sí que también hay que destacar que en muchos de los ejemplos que se han ido centrando, sobre todo los más modernos, hay, es muy interesante, estas diferentes formas de entrar, estas vistas diagonales que están apuntando en el templo, estas entradas más sinuosas. Recordamos luego también relaciones, ¿no? Se han tratado de abandonar las referencias al pasado y no se acierta a la hora de proponer un nuevo tipo, ¿no? Esto entre comillas, ¿no? Claro, yo en este sentido también te quería comentar, ¿no? O sea, la necesidad de las referencias al pasado, que también en otro aspecto lo comentas, ¿no? Aparece también el tema de los campanarios. Esto es un aspecto que he debatido aquí con alguno de los presentes. Pues, la necesidad de la existencia de estos elementos, ¿no? Recordamos, por ejemplo, pues, la arquitectura de Libeskind en el Museo Judío de Illinois, o sea, los itinerarios existentes allí, la arquitectura de la memoria, ¿no? La necesidad del simbolismo. Bueno, ¿cuáles son tus posiciones respecto a todos estos aspectos? Y con todo esto, pues te agradezco tu presentación y la lectura
profesor don Ángel Cordero Ampuero. Bueno, antes de nada tengo que agradecer tanto al doctorando como a sus directores, al propio departamento de proyectos, que es hermano, pero al cual no pertenezco, el que me hayan invitado a esta tesis y agradeceros personalmente no solo estar en la tesis, sino que yo pueda estar compartiendo una mesa con este tribunal, que creo que todo él me parece admirable. Bueno, en ese sentido tengo que decir que las tesis son siempre para mí, en lo poco que llevo como miembro de tribunales, siempre son una ocasión espectacular de aprender, y siempre es un honor que uno sea invitado. En este caso, en la tesis del doctorando, además he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre un campo que me interesa, sobre el que no estoy muy seguro de ser especialista, pero que desde luego sí que me ha abierto muchas ideas y muchas reflexiones. La lectura de la tesis, que además es una tesis muy bien escrita, que se lee con bastante facilidad, con placer. Una vez dicho esa enhorabuena, digamos, o esa pre-enhorabuena por el trabajo, que me parece excelente, sí que quiero hacer tres comentarios. Uno, un miedo, digamos, una duda que me asalta con la tesis. Otra sería una sugerencia muy rápida, y la tercera un debate o un planteamiento de un debate con el doctorando. El miedo, por empezar por lo peor, tiene que ver con la metodología o con el método de trabajo que se utiliza, que digamos que me hace tener casi todo el rato el temor de que se caiga en la tautología. Hay un problema que comentaba el profesor Gómez que realmente tiene que ver con la elección, con esa especie de antología o de selección de modelos de estudio, de case studies, que seguramente creo que es imposible evitar cuando se hace una selección de modelos de estudio. Pero que efectivamente a casi todos los miembros del tribunal nos habrá hecho pensar en que algunos ejemplos nos faltan y otros nos sobran. Probablemente no sobra ninguno, pero seguramente sí que falta. Yo también coincido con el profesor en que al hablar de arquitectura sacra contemporánea española parece que se echan menos ejemplos de la que también fue muy central la Escuela de Barcelona, y no solo de la Escuela de Madrid, que parece que es prácticamente en este caso central en todo el trabajo, y probablemente también de lo que hasta los años 80 podríamos llamar periferias, y que creo que ya hace más de 30 años que han dejado de ser periferias. Escuelas excelentes, no me refiero solo a escuelas en sentido literal, sino a escuelas de arquitectos en toda la geografía española. Sí que en ese sentido hay una duda, volviendo a mi temor, digamos, que me preocupa más, que es ¿por qué esos modelos? Esa es la duda que le planteo al doctorando. ¿Por qué esos o por qué no otros? Creo que al final, en mi opinión, digamos, la justificación que hace que la tesis se sostenga en ese sentido es la fortuna crítica de todos los edificios que se presentan. Todos ellos creo que son conocidos, si no de sobra, por lo menos significativamente conocidos, significativamente publicados, y modelos probablemente para todos aquellos arquitectos que nos acercamos al mundo de la arquitectura sacra. Pero probablemente sí que habría una cierta, digamos, duda o una cierta pregunta de tipo, ¿hay algún criterio que haga que estos edificios sean los escogidos? Lo que me preocupa a nivel, digamos, más tautológico, más de método, es que efectivamente se escogen los edificios de donde se extraen las conclusiones, porque son edificios que claramente representan esas tres líneas que son fundamentales en las que se identifican
cuestiones, digamos, claves de la arquitectura sacra. Entonces, parece que en ese sentido las consecuencias están aseguradas. Nos garantizamos el éxito al haber elegido bien los modelos a estudiar. Bueno, en cuanto a la sugerencia, tiene que ver con el tema de la inserción en la ciudad. Es una sugerencia muy pequeñita y que puede tener que ver con esa deseable publicación que yo creo que merece esta tesis, que sería la de los planos en los que se hace el análisis, digamos, de la de las iglesias en las ciudades, fueran un poco del tipo del famoso plano de Noli de Roma, donde se entendiera de alguna forma que esa relación, en los casos en los que se produzca, es una relación real, ¿no? donde se entra a ese espacio que es una casa abierta o que quizá ha dejado de ser una casa abierta. Quizá en ese sentido se pueda entrar más en la reflexión sobre si la iglesia contemporánea sigue siendo tan casa abierta como eran las iglesias barrocas de Roma. La última de las cuestiones tiene más que ver con ese colofón dedicado a José Luis Fernández del Amo, y tiene que ver con una idea que el doctor Arno conoce, que sugiero al menos en mi tesis, digamos que hace relación a un criterio que no creo que sea nada sólido, pero sí que creo que se intuye en la arquitectura de Fernández del Amo, que es esta idea de la integración de las artes como una forma, digamos, de crear desde el anonimato o de producir hacia el anonimato. Creo que en ese sentido la parroquia Nuestra Señora de la Luz, y lo he analizado así en algún artículo, es más un canto de cisne que otra cosa, porque marca casi el final de esa colaboración estrecha con los artistas, y además digamos que me acojo ahí al criterio del propio José Luis Sánchez, que lo entiende de esa manera, como la arquitectura de alguna forma ha renunciado a la integración de las artes, probablemente porque esa integración tenía implícita la idea de la disolución de la autoría, ¿no? De la disolución de la personalidad, digamos, más narcisista del arquitecto. Yo creo que en los tiempos que corren, y desde luego en los que han corrido desde los años 80, ese anonimato parece, en el mundo de la arquitectura parece poco creíble, y creo que en ese sentido hay una idea que tiene que ver con un debate que se abrió también en torno a Art Sacré, ¿no? a todas estas operaciones de renovación en torno a los años 50, que tiene que ver entre, digamos, ideas que yo entiendo que son más del movimiento moderno, que tienen más que ver con la personalidad de los artistas, ideas que vienen más de los movimientos románticos y que tienen mucho más que ver con una especie de idea infusa medievalista, ¿no? de que es la sociedad quien construye sus propias obras y no los autores específicos. Pero bueno, esto es más un debate que a mí personalmente me divierte y que no sé si al resto les aburre más bien. Dicho esto, vuelvo a decir que le doy la enhorabuena al doctorando, por supuesto a sus dos directores de tesis, porque me parece que el trabajo es excelente, pero que no solo que lo disfrute hoy, sino que lo pueda publicar cuanto antes y de la mejor forma posible. Voy a repetir que el último que actúa, ya se ha dicho todo, casi todo, ha contado con el profesor de Cabo. Yo quería felicitar primero a sus directores, a Vicente Ochoa y a Olmos, agradecer o manifestar mi satisfacción por la presencia hoy aquí de arquitectos que son arquitectos o hijos de arquitectos, son protagonistas en esta tesis doctoral, como don Ignacio Vicens o José Luis Fernández del Amo, representado por Rafael, que pues da mucho gusto que una tesis así pueda contarse con su presencia. Después, en cuanto a la lectura, yo creo que el documento que presenta el futuro doctor es espléndido, completo,
podría quizá haberse resuelto con la fórmula del profesor Vicens, que es la fórmula de un Negroni antes de hacer una lectura de la tesis doctoral, porque ha sido, yo creo que para los que no conocen, los no arquitectos están todos a favor y perfecto, haga usted lo que haga. Y los arquitectos, que quizá puede parecer un poco soso, yo creo que se han perdido la calidad de toda la del documento que está francamente. Aunque se lo iba a decir al final, ya se lo digo ahora, lo de la publicación, yo creo que las tesis no son para publicarlas de manera inmediata, son para volverlas a reelaborar, destilar, pasar un tiempo. Las publicaciones que nacen directísimas de las tesis doctorales suelen ser infumables. Aquí hay un núcleo que es enormemente interesante, que nos queda ahí asomado solo un poquito en la orejilla, esta especie de secuencia de plantas por la misma escala, y pues, todo eso, que yo creo que puede ser un documento enormemente eficaz para muchas gentes posteriores cuando vayan a estudiar esto. De los puntos clave, aunque aquí se han dado otras claves, yo diría que uno es muy central, que es la reivindicación de la altísima calidad de la arquitectura sacra española. Y digo española incluyendo toda la España completa, y además pues da mucho gusto ver que no solo, esa reivindicación de estos arquitectos, que curiosamente eran los mejores, José Luis Fernández de Lande, Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, que al final no tiene consecuencias, pero bueno, por lo menos intención las había, aunque a veces siquiera hay iglesias que sí, con esos cuatro trazos pueden ser exquisitos, pero después cuando levanta la maqueta sería la iglesia que a mí me hubiera gustado. A lo mejor no iba ninguna novia a casarse allí, pero todos los arquitectos de ese momento hicieron todos, creo que iglesias hermosísimas, y después evidentemente no solo no desdicen, sino de absoluta emoción, etcétera, las de don Ignacio Vicens, como nosotros Ramos, y muchos otros arquitectos, y otros arquitectos también contemporáneos que han hecho algunas iglesias también parece ser que han aportado. Entonces yo creo que esa reivindicación de la arquitectura sacra como arquitectura en la cual mostrar los valores que la propia arquitectura tiene de manera más sustancial, y que siempre lo ha hecho la historia de la arquitectura, que no estamos descubriendo nada, pero sí a veces no se valora suficientemente este hecho. Evidentemente, digo todos que tienen García de Pablos también, en particular sobre lo que la profesora ha hecho su tesis doctoral, pero también las iglesias de García de Pablos son estudiantinas. Cuando estaba estudiando la tesis, disfrutando la tesis, echaba de menos al Rudolf Schwarz, que de repente descubro que en la página 87 usted lo cita, habla de una visita, de esa visita de Aprendizaje, y además que evidentemente bien que la conozco. Y aquí me voy a permitir, aunque sea un minuto más, contar una anécdota personal. En un congreso en Aachen, o Aquisgrán, sobre Mies van der Rohe, me invitaron gentilmente, y estaba invitado con muchas más razones, Eduardo Souto de Moura, que es una persona, además de un arquitecto magnífico, es una persona también magnífica. En un momento dado nos escapamos, o me dijo, vamos a escapar. Él me llevó a la Capilla Palatina, preciosísima, pero después me dijo, ahora ven, me lleva y abre a la iglesia de Schwarz. A la iglesia aquí de Schwarz, que es la que usted traslada aquí, y estamos relacionados y me dice, ¿verdad que parece todo?
he echado de menos, pero ya también esto ya son manías personales, porque también es de la misma época, es del año 67, la abadía de San Benito de Canterbury, que tiene bastante que ver con todo lo que está usted diciendo. Por ser un arquitecto que a la vez es monje y a la vez es una arquitectura también muy esencial y hermosísima, podría también recoger bastante, ya digo, como referencia de todo lo que está usted hablando. Estaría menos de acuerdo después de lo que he dicho, no voy a alargarme mucho más, que en un momento dado usted cita una iglesia que como los presentes no ha tenido todavía acceso a este documento, en un momento una iglesia que le gusta mucho, ya se ve que le gusta muchísimo, dice que es una iglesia que parece una iglesia. Yo creo que todas las iglesias que hemos visto, todas las otras iglesias que hemos visto, todas parecen una iglesia. El espacio sacro no tiene tampoco, no hay unos presupuestos formales que necesariamente tengan que ser cumplidos para que parezca sacro. Se preguntaría, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es un espacio sacro? Capaz de emocionarnos, capaz de tocar el corazón por los recursos y por los ingredientes que tenga, por la luz, por la escala, por la excepción de la ciudad, con todo lo que nos vamos a hablar. En cualquier caso, vuelvo a repetirle, bueno, sí, una cosa personalísima. A mí me gustaría haber hecho una iglesia, no la he hecho todavía, tengo la esperanza de hacerla que me llegue la última hora, pero hacer una iglesia no tengo la suerte que tiene el profesor Vicente, que ha hecho varias, muchas y hermosísimas cosas. Y eso creo que para un arquitecto es un regalo poder hacer una iglesia. Y ya para terminar, lo del libro, que si va usted a hacer un libro espacio y haga que sea un instrumento eficaz para todos los que integran esto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora usted responde con un punto más ¿quiere beber algo? Voy a hacer como hacía, usted sabe que la Cesárea Évora era una cantante maravillosa, caboverdiana, entonces en su cuando cantaba tenía una jarrita de agua delante con un vasito, y ella periódicamente tomaba agua para quedarse la voz. El secreto era que no era agua sino la ginebra. Muchas gracias a por sus palabras y por sus indicaciones. No sé muy bien por dónde empezar. Podemos empezar por el tema de la selección de los casos. Sí que puede ser cierto que haya partido de los templos que mejor se ajustan a las conclusiones, o sea, que casi las conclusiones sean un punto de partida para elegirlo. Es decir, yo entiendo, o a la hora de analizar los templos realizados en los últimos 50 años, que la que me parece más interesante, la que me parece más interesante, porque responde de un modo más adecuado o por lo que entiendo que responde de un modo más adecuado a la nueva necesidades que con la aceleración de la sociedad, pues son los templos, como ha leído el profesor Bernardo, los que se asemejan a la parroquia de nuestra Señora, es decir, que plantean un espacio casi desnudo en el que la aceleración se puede apreciar con intensidad, que se relacionan con el lugar de un modo que integran un lugar de relación con el de filtro al paso al templo, y luego que incorporar el mejor arte contemporáneo. También es cierto que hablando del punto de partida de la tesis, que es la parroquia de Santa Ana de Martorell, he buscado o intentado
intentado buscar los que responden de una mejor a lo que planteaba Miguel Cisar del espacio multifocal y la disposición del templo en el sentido transversal del espacio. Al principio de la iniciación hablo muy ligeramente de Javier Carvajal y la parroquia de Vitoria, pero entiendo que esa la he dejado de lado, por ejemplo, porque creo que sí es más, tiene una posición más concentrada en el punto de la talla, incluso la propia forma de la planta. Entonces, a la hora de investigar o de seleccionar los textos, he intentado buscar los que responden de un modo más a la forma de la que plantea Miguel Cisar en un abanico, incluso también fue un descubrimiento la iglesia de la Vectilla de Rodolfo García Pablo, esto de que en un espacio rectangular se dispone el presbiterio en el eje, en el lado largo, no en el lado corto, y en lugar de situarlo frente a la puerta, lo sitúa de modo diagonal, con lo cual se genera una espiral visual, es decir, una iglesia del templo se puede recorrer con la mirada todo el conjunto del espacio. Entonces, pues hay una selección que no está justificada, es cierto, de los espacios que responden más a esos criterios. Quizás sea un punto que no está bien justificado porque se han seleccionado, aunque luego sí entiendo que todos los demás tienen una gran calidad. O sea, más que indicar por qué tienen calidad los seleccionados, quizá habría que hablar justificados por qué no se seleccionados. Respecto y eso responde también a, sí he intentado que haya de toda la geografía nacional, pero es cierto que no he encontrado o no he sabido ver templos que responden a por ejemplo en Barcelona, con lo cual pido perdón respecto a lo de una iglesia que parece una iglesia, es la tercera vez que me llama la atención sobre esa frase que he situado en la tesis y que realmente es una cita de una entrevista que hacen a Rafael, ¿no? Entonces, sí es cierto que todas las iglesias parecen una iglesia. Habla más de que quiere parecer una iglesia en modo tradicional, con un sentido longitudinal, con el presbiterio al fondo, con un marcado sentido vertical del lenguaje. Pero no quiero quitarme la responsabilidad de la porque la he utilizado mucho. Sí asumo la culpa porque la he utilizado para justificar algunas de las explicaciones. Por ejemplo, la reinterpretación, una forma de aproximarse a la arquitectura religiosa a través de la reinterpretación de los modelos tradicionales, bien como hace Álvaro Siza, o incluso unas iglesias que no han hablado aquí, pero la obra de Juan Carlos Sancho y San Marillejo, que a partir de una estructura, una disposición tradicional del templo con un recinto alargado, con el presbiterio al fondo, se propone una renovación formal del espacio. Respecto al debate entre autoría y anonimato, sí es cierto que la iglesia tanto la de José Luis Fernández de Lama, Nuestra Señora de la Luz, incluso la parroquia de la Resurrección del Señor de José Antonio Corrales, son extremos, son un punto de no retorno. Incluso más la parroquia de la Resurrección que Nuestra Señora de la Luz, porque en la parroquia de la Resurrección incluso aparecen los artistas. En Nuestra Señora de la Luz sí figuran las imágenes en los focos litúrgicos, está el sagrario, está el altar y el amón, que son piezas de granito, son piezas que están, en cambio en la parroquia de la Resurrección simplemente es un espacio que, debido también a las circunstancias de su construcción, que lo comenzó el Ministerio de Fomento, como se ve en ese momento, no lo recogió, no lo recibió el arzobispado, quedó abandonado, entonces las posibles obras de arte que desaparecieron. Entonces, ante ese anonimato, esa depuración máxima, creo que es interesante el trabajo del profesor Vicens, Rafael Moneo, a la hora de incorporar
el arte, y al diluir la autoría en la abundancia de autores interesantes, es decir, que frente a Crucifijo de José Luis Sánchez o las imágenes de Javier Lier, la arquitectura sirve de fondo y está, aunque está presente en el espacio, pero desaparece la autoría de los arquitectos que la han proyectado. Entonces, entiendo que es interesante porque ese trabajo conjunto con los artistas, que aunque en la iglesia de Rafael Moneo es un edificio que es muy importante y es imposible olvidar la autoría de su proyectista, pero que la incorporación de obras de arte que ayudan a cualificar cada uno de los espacios ayudan a que se diluya la autoría y aunque no se llegue a un anonimato, pero que sí haya muchas referencias que permitan que no destaque el arquitecto sobre el espacio que se presta. Es decir, no voy a la iglesia de Moneo, sino voy a la iglesia de Jesús. Contestando al profesor Gómez Val en cuanto a los referentes, sí es cierto que hago referencia a Le Corbusier o a René Fisac, aunque la arquitectura es un continuo en el que siempre las referencias, aunque no estén explícitas, sí están implícitas por la relación o la mención expresa que pueden hacer tanto Le Corbusier como Fisac. Quizá Le Corbusier no explícita, pero sí por su trato con los dominicos y asesorarse con Padre Courier o los autores de la revista La Sacrée, hace referencia al cambio en la liturgia, un cambio específico que se produce tras el Concilio Vaticano II y la referencia clarísima que hace Miguel Fisac en Santana de Matraz. Incluso hay un documento en el nodo en el que Matías Prat le entrevista y ¿qué entiende usted por el espacio? Pues según el Concilio Vaticano II el espacio, o sea que es muy clara. Entonces, como quería basar, aunque luego posibilidad de el trabajo en ese cambio en la liturgia, el cambio que provocan los elegido a esos y no a otros, pero sí es cierto que si hubiera elegido a otros, me lo hubiera hecho mucho. Igual con Rodolfo Suárez, que no parece citado explícitamente como origen. Bueno, sí es un origen, porque sus trabajos junto a Romano Guarni en el momento litúrgico de la Sala de los Caballeros, pues siempre son los que dan un pie a que se comience a interpretar a conseguir de nuevo una arquitectura religiosa interesante. Con esto trato de contestar también al profesor de Comerma, en el sentido que, claro que es cierto que la arquitectura religiosa siempre ha habido una producción interesante, pero lo que se quiere destacar en el trabajo es cómo habría habido una evolución en el programa sacro a primero del siglo XX, como el Concilio Vaticano, el movimiento litúrgico consigue reactivar el interés por este tipo de espacios, y de ahí se generan espacios nuevos, pero que también tienen relación con la tradición. En la iglesia no construida del profesor Vicens en Santa Mónica de Rivas se plantea como es el ejemplo a seguir San Andrea Quinale de Bernini al plantear un espacio, una planta elíptica, pero no impuesta en el modo longitudinal, sino que está impuesta en el eje transversal. Entonces, siempre estará referente, siempre existirá esa referencia a la arquitectura, a la mejor arquitectura de todos los tiempos, pero supuso el movimiento litúrgico y todo lo que vino después una reactivación por el interés en este tipo de templos. También es cierto que inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II, por los cambios en la sociedad, una sociedad en la que la religión deja de tener un punto importante, por el gran crecimiento de las ciudades dejó de producir arquitectura religiosa interesante. Hay muy pocos casos que empiezan otra vez. Uno de los principales es la iglesia de Andrés Caños, que aparece publicada, si se busca arquitectura religiosa en los 90, es casi
la única, o bueno, sí es cierto que es la primera, y a partir de ahí se vuelve a completar. O sea que es una historia que no es lineal, sino que va sufriendo una serie de variaciones. Respecto a la arquitectura, a los proyectos no construidos, sí es cierto que hay muchos casos que son muy interesantes y quizá la estructura de la investigación hace que al avanzar, por ejemplo, cuando se habla de la representación del tipo y la integración de las artes, pues se habla de algunos, pero al no estar construidos es difícil poder analizar proyectos en los que las obras de arte que no han llegado a ser construidas han quedado. O sea que está más en la concepción de en la nueva concepción del espacio, si hay más espacios, si hay más ejemplos de templos no construidos, pero luego según se va teniendo más dependencia de la realidad física del espacio, se pierde. Y no sé, me dejo cosas, pero si no he contestado. Contestando al profesor Delgado, que el interés del trabajo está en la parte central de las síntesis parciales. Sí es cierto que el problema que puede tener el trabajo es que haga más interesante esas síntesis y que haga un poco más farragosa la primera parte de la elección de los textos y tratar de justificar de un modo, en cambio cuando se pone en paralelo es un trabajo más, quizá debería ser menos prolija en la primera parte o que puedan intercalándose esos análisis paralelos en todo el trabajo. Quizá una metodología no sea rigurosa de empezar con una definición y pasar luego a una comparación hace que la primera parte pierda profundidad de interés o quede y no sé si tienen que insistir en algo más. Muy bien, muchísimas gracias. La norma prevé que si algún doctor de los presentes en la sala quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración o una observación, puede hacer. Tomo la palabra para agradecer a todos los asistentes la atención que hemos dedicado esta mañana, de la que guardaremos un gratísimo recuerdo. Y muchas gracias a todos. Nada más. A mí me gustaría decir que, bueno, pues nos conocemos, David y yo, nosotros desde hace bastante tiempo, que muchísimas gracias por tu trabajo. Yo creo que hemos compartido unidad docente en la unidad docente Valentín de Riochoa y él fue becario en esta unidad docente, nos ayudó como profesor también en las clases de proyectos y en algunos de los viajes incluso hicimos pues tuvimos ocasión de ver algunas de las iglesias que David ha estudiado. Yo creo que con David hemos hablado bastante sobre este asunto de la elección de los casos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que habíamos pensado más o que habíamos comentado más es el asunto de evitar la nostalgia. O sea, este asunto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y tratar de poner una mirada un poco en el futuro, ¿no? Yo creo que más importante tal vez que la elección de los distintos ejemplos es la formulación de las preguntas. O sea, y además con esos nombres tan bonitos, ¿no? de los capítulos de tu tesis, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero sentido de tu tesis y a mí me parece un hallazgo muy interesante. Muchísimas gracias. Por la atención, claro. Como voy a saludar, de coger el micrófono y asistente con mi garganta destrozada, lo cual es un alivio para nosotros también, porque hay que cortar rápido. Hay que decir algo, aunque sea insisto por alusiones, ¿no? Pero se sabe perfectamente que
que de la intervención que ha hecho me ha abierto las ganas de ver la tesis. Ha sido un aperitivo sabrosísimo, ¿no? Y me ha abierto el apetito y ruego que, aunque solamente sea por lo que he contribuido de forma pasiva, ¿no? Esto que se me entregue una, ¿no? Porque de verdad, cosa rarísima, entre los que nos dedicamos a esta hermosa tarea docente y que sabemos que con un cierto tiempo, ¿no? Como el profesor Cordero, que acaba casi de llegar, es jovencísimo, ¿no? Y todavía entra con pasión a hacer tesis doctorales. Nosotros ya sabemos que uno de los viajes atroces, durísimos, ¿no? que tenemos los docentes es leer tesis doctorales. El 90% de ellos, cuando te planteas de la tesis, recuerdo un crítico fantástico, un crítico de teatro de ABC, que hizo la más maravillosa crítica que he visto nunca y la más breve. Ayer en el Teatro Reina Isabel se estrenó la obra tal, punto. ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto en el 90% de las tesis. ¿Por qué? En este caso es así, ya insisto, o sea, necesito leer, ¿no? O sea, que pido que antes de irse todos ustedes al bien ganado almuerzo, quiero tranquilizar al profesor Rambuaeza, que añora la posibilidad de haber hecho una iglesia y decirle que gracias al cielo quizás todos nosotros queremos ir al cielo, pero no por la vía del martirio. Nos gusta un sistema más práctico, ¿no? Ya se ha dicho aquí, se ha dicho y lo hemos visto cuando vemos esta cantidad de proyectos no natos, ¿no? Esos abortillos, ¿no? Maravillosos que están ahí. Añoras, ¿no? Añoras lo que de una forma muy piadosa y muy católica el profesor del lado ha llamado cierto desinterés por parte de las comunidades parroquiales. No es desinterés, profesor Rambuaeza, es una lucha constante. También yo recuerdo cuando me enfrento a ellos, es bueno ir pretextado con Chesterton, que decía que los ingleses tienen el milagroso poder de convertir el vino en agua. Bueno, pues estas comunidades parroquiales están absolutamente empeñadas en hacer estos milagros diarios. A veces un Chateau Margaux y dicen, si yo lo que quiero es Lozoya, ¿no? Y ahí está. En la mayor parte de los casos. A los directores de la tesis, a los directores de la tesis enhorabuena. Con todas esas que leemos diciendo ¿por qué? El gran problema es que detrás hay un trabajo fantástico. Fantástico, habitualmente todas esas tesis están súper trabajadas y maravillosas y tal, pero una vez más, viene lo de San Agustín, Peneculis se te extravía, ¿no? Le corres de maravilla, pero ¿hacia dónde? Es que no tienes un guía, ¿verdad? Que te ha dicho, chico, por ahí, ¿no? O no, ¿eh? Ese suele ser el problema de esto, ¿no? Luego, cuando hay una buena tesis doctoral, detrás siempre hay una gran mujer, supongo. Y también unas buenas directoras. Mi garganta no va para más. Muchísimas gracias. ¿Algún doctor más? Pues si no, pasamos al siguiente momento en que ustedes deben abandonar la sala. La Federación ha decidido que tiene usted de momento sobresaliente. Para que sea un lado de sobresaliente tendrá usted que cumplir dos requisitos. Una, que sea unánime el juicio del tribunal, y otro,